Bienvenidos al fútbol, amigos de Deportes Misiones TV, en esta producción integral que hacemos para Canal 6 de Posadas. Estamos arrancando nuestra transmisión desde este emblemático escenario del fútbol posadeño, como lo es el estadio Clemente Argentino Fernández de Oliveira. Estamos aquí después de haber recorrido ya casi 3/4 partes de este torneo regional federal amateur, porque entramos en la etapa de semifinales de región. Solo quedan 4 equipos por las 8 zonas en las cuales está dividido el país, o sea, 32 equipos que arrancan hoy con chances de conseguir uno de los 4 ascensos al Federal A que otorga este certamen que organiza el Consejo Federal. Han pasado las 6 fechas de la etapa clasificatoria y 2 rondas de eliminación directa. Esa que ha sorteado con mucha holgura hasta aquí el conjunto de Guaraní Antonio Franco, que tiene realmente un intrincado rival, porque poco sabemos desde lo que la prensa en general le ha dedicado a Alianza San Jorge, ese equipo que vemos allí entrenar, haciendo el trabajo precompetitivo en el arco que da espaldas a la calle Ivanovsky. Sabemos poco del Popular, que son los 2 equipos que integran justamente de la capital correntina esta alianza que juega el torneo regional federal amateur. Y por eso, a priori, se nos presenta realmente un intrincado panorama para todos los que pretendemos analizar con elementos confiables un partido de fútbol que a priori se presenta realmente de esta manera, como les decía. Veremos qué es lo que sucede durante los primeros 90 de los 180 minutos, porque esta eliminación va a continuar el próximo domingo con escenario a confirmar en la capital correntina. Y digo con escenario a confirmar porque, según me han informado algunos colegas, algunos piensan que se va a jugar nomás como venía haciéndolo hasta aquí Alianza San Jorge en el estadio del Club Ferroviario. Pero si hoy consigue un resultado favorable, esto es un empate o quizás una derrota por muy poca diferencia, esto es un 1-0, un 2-1, un 3-2, muchos de los dirigentes están pensando en llevar ese partido revancha al estadio de Huracán, mientras vemos las imágenes de cómo está el estadio Clemente Argentino Fernández de Oliveira a esta hora. A solamente 12 minutos del horario fijado para el comienzo, aún sin las luces encendidas, con mucha gente que está abandonando las playas y acercándose hasta este escenario, y con otra que está apurando el paso en los alrededores del escenario, dejando bastante lejos ya estacionado su vehículo con el cual se vino hasta este escenario, porque realmente veíamos eso cuando nos acercábamos hasta Villa Sarita hace un ratito nada más. Los 2 equipos están en la cancha haciendo la entrada en calor. Ahí lo vemos a Guaraní, el equipo que va a tener una sola modificación esta noche, y obligada un poco si se quiere, porque Cristian Barinaga, su símbolo, su capitán, hoy va a estar en el banco de suplentes y va a dejar la titularidad con respecto al equipo que le ganó con comodidad a Victoria de Curuzú Cuatiá el pasado domingo 2-0 en este mismo escenario. Y por esa razón es que Alan Almirón va a recuperar su lugar dentro de los 11 titulares en el equipo de Carlos Marzuk. Solo por prevención, según nos dicen, porque sufrió alguna molestia, Barinaga no se sentía del todo bien y por eso está en el banco sentado hoy junto al técnico y sus ayudantes. Cuando se encienden las luces del estadio, comienzan a prenderse todos los reflectores. Ahí ustedes tienen la imagen, este es el reflector que directamente tiene hacia atrás la legislatura de la provincia de Misiones. Allí, con un edificio que está en plena construcción hacia la izquierda, imagen que usted está observando. A propósito de esto, cada vez que venimos a Villa Sarita nos encontramos con muchos edificios alrededor que avanzan, que crecen,
que suman y suman más pisos y que realmente nos sorprende de buena forma, si se quiere, a los que venimos hasta este lugar tan cerca de lo que es el centro histórico de la capital de la provincia. Ya iluminan las luces, no corre una gota de viento. Ojalá que esto suceda en los próximos minutos, de lo contrario, yo les puedo asegurar que todos vamos a terminar, absolutamente todos, deshidratados. De acá nos tendremos que ir a comprar un bidón de 10, 15, 20 litros y tomarnos todo lo que podemos o podamos en realidad, porque de lo contrario el panorama se presenta muy complicado en este aspecto. Así nos hemos presentado en sociedad para esta nueva transmisión de Deportes Misiones TV, siguiendo la campaña de Guaraní Antonio Franco. El piso, está de más decirlo, luce realmente en forma fantástica, como habitualmente lo vemos en cada uno de los partidos, salvo que hay un poco más de amarillo como consecuencia de este sol tan pero tan fuerte que ha quemado, las temperaturas tan elevadas lógicamente también, que han quemado mucho, pero mucho el césped del estadio Clemente Argentino Fernández de Oliveira. Vamos con la formación de Guaraní Antonio Franco. Así va la franja esta noche. El arquero número 1, Eduardo Flores. Número 2, Rodrigo Lechner. Número 3, Jonathan Medina. Número 4, Alejandro Pérez. Número 5, Juan Carlos Ardetti. Número 6, Ariel Morales. Número 7, Alan Almirón. Número 8, Manuel Roa. Número 9, Ignacio Balsal Giacomo. Número 10, Pablo Mota. Y el número 11, Juan Manuel Rodríguez. Los 11 de Carlos Marzuk, el técnico de Guaraní Antonio Franco. Estos son los 11 que tendrá Alianza San Jorge cuando se va a Guaraní rumbo a los vestuarios, con los aplausos para ponerse la camiseta con la cual jugará este partido. Uno supone que será la tradicional, ¿no? La blanca con la banda roja. Alianza San Jorge, número 1, Brian Aranda. Número 2, Guillermo Ledesma. Número 3, José Monzón. Número 4, Federico Torres. Número 5, Gerardo Barrientos. Número 6, Joan Báez. Número 7, Guillermo Barreto. Número 8, Gustavo Galarza. Número 9, Antonio Báez. Número 10, Francisco Sosa Ugolini. Y el número 11, Carlos Báez, el técnico Walter Zacarías. Estos son los 11 que tiene el equipo de Corrientes, que va a jugar en un ratito nada más aquí frente al conjunto de Guaraní Antonio Franco, que ya está en el vestuario. Siguen haciendo la entrada en calor los jugadores del equipo correntino. Me llama la atención, ¿no?, que estamos a 7 minutos del horario de comienzo y todavía no se hayan retirado, que no hayan dejado de hacer la entrada en calor. Bueno, así están dadas las cosas en lo previo. Se viene un partido que es muy importante para Guaraní. Tendrá que sacar, uno imagina, ¿no?, una diferencia de 2 goles para ir tranquilo, para viajar a zona de confort en la revancha. Más allá de que lógicamente Alianza San Jorge tratará como local de imponer ciertas condiciones que ante la jerarquía de un plantel como el que tiene Guaraní Antonio Franco no le va a resultar de ninguna manera un trabajo sencillo. Está por entrar la barra del barrio San Roque, esa que ocupa un sector privilegiado en la cabecera César Napoleón Heró. Se van los jugadores de Alianza hacia los camarines para ponerse una camiseta que será realmente llamativa, si es que usan la que tradicionalmente venían utilizando, porque tiene mucho colorido. Aunque predomina el naranja y el negro, en general es una camiseta bastante llamativa la que ha venido utilizando Alianza San Jorge, como se denomina el equipo, que es la unión entre San Jorge y Deportivo Popular. Comienzan a cantar los hinchas
porque entra justamente la barra de Guaraní Antonio Franco a ocupar el lugar principal, el central de la cabecera que da espaldas al centro de la ciudad. Ya lo vamos a mostrar. Allí, cómo están distribuyéndose los hinchas franjeados. Ahí están. En este trabajo impecable que nuestro director nos está ofreciendo en esta producción de Deportes Misiones, veíamos cómo... Ah, bueno, pero son muchos, ¿eh? Hoy sí que son muchos, de verdad, ¿eh? Parece un hormiguero realmente que han roto abajo y comienzan todos sus integrantes a subir rápidamente los escalones hacia lo más alto. Mucho, pero mucho público de Guaraní en esa cabecera. En la tribuna de enfrente, en la popular, Humberto Tono Pérez, tenemos aproximadamente un 30%. Y también hemos visto que han habilitado la cabecera de calle Ivanovsky, donde hay un 10-15% aproximadamente. Y no alcanzo a ver en la platea. Pero tenemos un buen marco, ¿eh? En la platea, que ustedes no van a poder observar, lógicamente, porque es imposible por la ubicación de las cámaras, poder observar con detalles cada uno de los 3 sectores que tiene habilitado Guaraní. La cabecera Ivanovsky, como les decía, también hoy fue habilitada. Y por lo tanto vamos a tener un marco de no menos de 4.000 personas. Acuérdense lo que yo les digo. Ahí vemos. Esto es el sector de la platea principal, de la techada. Al fondo allá, la cabecera César Napoleón Heró, a continuación la tribuna, la platea sur. Ahí lo veíamos. Cuando sigue entrando gente a la tribuna Humberto Tono Pérez. Gran marco, gran apoyo popular para Guaraní Antonio Franco. Ahí están los hinchas cantando y saltando, esperando por la aparición de sus jugadores, a esos que les juran en cada uno de los partidos fidelidad, aliento y apoyo constante a través de los 90 minutos. Estamos a 3 minutos del horario de comienzo, razón por la cual es inminente que aparezca la terna arbitral, que es de San Francisco, provincia de Córdoba. Vamos a mostrar allí los integrantes de la terna arbitral. Mostramos las autoridades del partido entre Guaraní Antonio Franco y Alianza San Jorge. Árbitro Agustín López, Kevin Gramuglia y Emilio Fernández, asistentes 1 y 2 de la Liga de San Francisco. Ahí están los árbitros ingresando al campo de juego. No se dio el ingreso de los equipos como en partidos anteriores, todos juntos, árbitros y jugadores. Veremos quién aparece primero. Ahí están los integrantes de la cuarteta arbitral. Les debo el cuarto árbitro en un segundo nada más. Les estoy recordando quién es el cuarto árbitro, que también pertenece a la Liga de San Francisco. Todavía, ahora sí me parece que se viene Guaraní para la cancha. Se va a venir Guaraní para la cancha. Están haciendo señas en la boca del túnel, donde aparecerán los jugadores. Ahí está Guaraní. Alan Almirón al frente. Ardetti, Flores, Roa, Rodríguez, Medina, el Tarrito Pérez, Balsa el Giacomo y el resto de los jugadores, incluyendo los suplentes, a paso lento, llegando a la mitad de la cancha. Está Guaraní en el terreno de juego, levanta los brazos el equipo de Marsuk. Y como respuesta
recibe el cariño de la gente, transformado en aplausos. Rodrigo Lechner, la casaca número 3, zona banderina. Una fotografía para el recuerdo de los 18 jugadores que van a integrar esta noche la formación de la franja, allí con todos los hinchas en el fondo, ¿no? En la cabecera César Napoleón Heró. Número 11, Juan Rodríguez. Esperamos por la aparición de Alianza San Jorge, el equipo correntino que se hace esperar. Ahí está, con ese colorido que tiene la camiseta, algo de amarillo, suave, naranja, vendría a ser mucho naranja, blanco y negro en toda la parte superior y a los costados, en los laterales. Ahí está Alianza San Jorge, posando para los reporteros gráficos. Ahí está el equipo correntino, terminando de formar y de tomarse la fotografía. Les recuerdo, mientras convoca a los capitanes, el número 7, Guillermo Barreto, un conocido jugador de Alianza San Jorge, de varios equipos correntinos, y Pablo Mota, el capitán de Guaraní, Antonio Franco. Guaraní, Flores, Pérez, Lechner, Morales y Medina, Roa, Ardetti, Mota, Almirón, Balsalchacomo y Juan Manuel Rodríguez. Alianza San Jorge lo hace con Brian Aranda, Torres, Ledesma, Joan Báez y Monzón, Galarza, Barrientos, Sosa, Ugolini, Guillermo Barreto, Antonio Báez y Carlos Báez. El equipo de Walter Zacarías, el árbitro que va saliendo del círculo central tendrá que mover Barreto, el número 7 del equipo de Corrientes, el número 7 frente a la pelota. Todavía el árbitro esperando para que le den alguna indicación sus asistentes. Para recibir fuera del círculo central está Barrientos. El árbitro que hace algunos movimientos esperando que esté todo listo. Ahora sí. Ahí está Agustín López, el árbitro, observando que esté todo listo. Me parece que hay demás integrantes en los bancos de suplentes, y por eso es que el árbitro no está dispuesto a comenzar. Está pidiendo que haya menos gente en los bancos de suplentes, me da la impresión. Ahí está dando indicaciones, también llamó a un efectivo policial. Aparentemente hay algo que no está correctamente detrás del arco que defiende en este primer tiempo el portero Brian Aranda. Ahora sí. Va el árbitro hasta la mitad de la cancha, observa su cronómetro. Hay alguien que está colgado, me parece. Ahora sí, consulta a los arqueros. Tocará Barreto. Hacia atrás va a comenzar el partido. Señores, se juega en Villa Sarita. Pierde Sosa Ugolini. La saca contra el costado izquierdo para el número 3, Monzón. Ay, le pegó muy mal Carlos Báez. Le dio un pase a Manu Roa, que está apareciendo en este primer tiempo por la derecha. Roa por la derecha y Alan Almirón más hacia el medio. Ataca Barreto, pierde con la marca de Ardetti. Cae Ardetti, falta. Le comete el jugador correntino, tiro libre que va a ser Lechner. Saca desprolijamente por un costado Joan Báez. Lateral
Pelota larga contra la derecha. Evita el córner. Sacando Joan Baez. Busca proteger la pelota. Se usa Ugolini. Un rebote en Roa. La pelota se va afuera, pero después pegó por último en el jugador correntino. Sacará Alejandro Pérez. Busca Almirón. La tiene Almirón. Marcado por Monzón. Se le escapó la pelota afuera al jugador de Guaraní. Primeros instantes del partido. Pasamos 2. Barreto. Falta de atrás de Lechner. Indica el árbitro Agustín López. Barreto que está muy replegado en la cancha. Lo ha dejado arriba como referencia a Antonio Báez. Le va a pegar Monzón, que no es Carlos, es José. Monzón de zurda, puerta de área. Devuelve de cabeza Pablo Mota. Buscaba Rodríguez. Pelota hacia adentro. Entraba Barreto. Devuelve Lechner. Hay falta de Antonio Báez, que después le pegó un pelotazo sin querer, me parece, a Pablo Mota. Se armó arremolinamiento de jugadores. Interviene el árbitro. Apacigua los ánimos. Se enojó Mota, porque cuando ya estaba todo cobrado, el 9, Baez, le tiró un pelotazo muy fuerte y le pegó. Flores que recibe. Sale por la derecha el Tarrito Pérez. Cruza la mitad de la cancha. Almirón. Rebota el balón en Carlos Báez. Almirón. Levanta para el Tarrito de cabeza hacia adentro. Devuelve Monzón. Ardetti recupera. Proteja con la marca de Sosa Ugolini. Atrás con Ariel Morales. Tendrá que jugar con el arquero Eduardo Flores. Saca Flores de zurda. Pelota larga que busca Juan Manuel Rodríguez en las alturas. No puede. Allí con la marca de Torres. Devolvió sacando hacia adelante Ledesma. No podía en la derecha Galarza. Ya la pelota es del arquero Flores. 0-0. Primeros instantes del partido en Villa Sarita. Alejandro Pérez con Lechner. Lechner con el arquero Flores. Empezó lento el trámite del partido, parecido al del juego con Victoria del pasado domingo. Monzón que la saca fuera de la cancha. Frente al área grande, lateral para Guaraní, que hace Alejandro Pérez. Combinaba con Roa. Alejandro Pérez viene al centro, devuelve de cabeza bien plantado Joan Baez. No tiene buena estatura el zaguero central Ledesma. Un detalle, ojo, con el buen juego aéreo de Guaraní, esto lo puede sufrir Alianza. Peleaba por el balón Almirón. Es córner, primer tiro de esquina del partido es para Guaraní. Va Juan Manuel Rodríguez. Y atención lo que les dije. No tiene buena estatura el fondo de Alianza San Jorge. Sí su arquero, Brian Aranda. Veremos cómo defiende. Rodríguez, córner corto con Mota. La sacó para Rodríguez, el zurdazo, que se va desviado. Reclamaba córner Rodríguez, no lo había de ninguna manera. Y por lo tanto, es salida de arco favorable al conjunto visitante, que no tiene claro ninguna clase de apuros. Van 5, primer tiempo, 0-0. Se canta por Guaraní. Fue Carlos Báez a recibir alguna indicación del técnico Zacarías al banco de Alianza. Pelota larga. Buscaba Antonio Báez. Despejaba para atrás Mota. El Tarrito Pérez con un largo pelotazo que devuelve de cabeza al que les dije, el defensor central, que no tiene buena estatura, ¿no? Barrientos que la saca larga. Aguanta
Barreto, la marcada de Lechner, cayó el jugador de Alianza, no hubo falta, ataca Almirón, buena pelota para Manu Roa, va Roa, gran marca. Después la pelota le pegó en la mano Monzón, pero de ninguna manera se puede cobrar penal eso, ¿no? Gran marca de Monzón, una gran pelota que había puesto Alan Almirón. Sosa Ugolini, aguanta Barreto, hace la personal, cambia muy bien contra el costado derecho para la llegada allá de Galarza. Se viene Alianza San Jorge, viene el centro, rebotó la pelota en Medina. La saca Rodríguez. Aguanta Manu Roa, toca con el Tarrito Pérez. Combina la mitad de la cancha para Almirón. Foul de Monzón desde atrás. Tiro libre para Guaraní Antonio Franco. Ahí está el técnico Carlos Marzuk, parado, muy tranquilo por ahora. Dando alguna que otra indicación nada más. Tiro libre para Guaraní que hace Lechner. Busca Almirón, sacará Monzón. Pelota larga. Revienta Lechner. Evita el lateral Alejandro Pérez. Peleaba Roa. Recupera Carlos Báez. Se pasó de largo Monzón, se olvidó de la pelota. Lo recuperó Ardetti. Mota. Buena pelota contra la derecha para la llegada de Roa. Se viene Roa con la marca de Ledesma. Se tiene que frenar. Mano que la maneja. Se perfiló para la zurda. Coloca un buen centro. Atención, Balzachaco. No pudo girar. Se la sacó limpiamente Joan Báez. Va a la contra. Buena marca en retroceso de Jonathan Medina. Saca Flores. Una pelota a dividir. Marca bien yendo al piso el lateral Torres. Recibe Jonathan Medina. Ahí estaba la jugada anterior. Cuando llegaba el jugador Manu Roa colocando este centro que Balzac como después no pudo controlar en el segundo momento de la acción cuando intentó girar. A todo esto 8 ya del primer tiempo, 0-0. Estamos por Canal 6 en esta producción integral de Deportes Misiones TV. Saca la pelota Torres. Se la sacó de encima, sin apoyar a nadie. Cortó el Tarrito Pérez, se viene escaleras arriba, arranca el Tarrito. La juega muy bien para Roa. Se picó al área el Tarrito Pérez. Roa de zurda, viene el centro. Devuelve Joan Báez. Le cayó para Mota, la pone contra el área, última línea. Se le terminó la cancha a Roa. La intención fue buena, no fue buena, eso sí, la forma de concretar esa acción ofensiva del equipo de Carlos Marzuk. Sacará el portero. Brian Aranda. Un calor que debe estar arriba de los 35, 37 grados. Acá en la cabina, 49,9. Más o menos, para que ustedes entiendan. Mota, pelota para Balzac, corre Alan Almirón, sale Brian Aranda. Una buena diagonal de Alan, que picó al mismo lugar donde iba Balzac. Como la sacó larga para Carlos Báez, devolvió el Tarrito Pérez, combinó Roa con Ardetti, después Ardetti se equivocó y la tiró afuera de la cancha. 0 Guaraní, 0 Alianza San Jorge. Nuestro saludo a todos los amigos correntinos que están prendidos a la sintonía vía streaming de nuestra transmisión. Barreto que no podía, sin Lechner, sacándola fuera de la cancha. José Monzón con esta salida de manos. Barreto, que no podía, devolvió el Tarrito Pérez, tocó Ardetti, combina Roa, recibe Balzac como Ardetti. Alan Almirón mano a mano, atención, con Joan Báez, se tiene que abrir. Alan, la tiene siempre Alan, trata de desbordar, coloca el centro, rebotó en el 6, es córner. Segundo tiro de esquina para Guaraní Antonio Franco, el primero fue corto, veremos si este del mismo ejecutante Juan Manuel Rodríguez va directo al área. Tiene buenos cabeceadores Guaraní. Atención.
Da una indicación. Juan Manuel Rodríguez. Córner franjeado. Busca la apertura del marcador, la franja. Rodríguez, centro al primer palo. Le pegó a Ardetti, totalmente desviado. El despeje en el primer palo había sido de Galarza. Y Ardetti la terminó como corresponde, ¿no? Como dice el ABC del fútbol, de cualquier manera. Y la terminó tirando lejos. Ahí está el despeje y Ardetti en la media luna, como ven, le pega de zurda, que es su perfil menos propicio. Silban los hinchas de Guaraní porque entienden que Brian Aranda, el arquero, está haciendo tiempo. Veremos si toma nota el árbitro Agustín López. Saca Aranda, devuelve a Ardetti, se la regaló a Carlos Báez. Pelea devolviendo Pablo Mota. La busca Monzón, la saca terreno de Guaraní, corta Ardetti. Recibe el Tarrito Pérez. No tiene pase para adelante. Lo ubicó a su arquero Eduardo Flores. Hasta ahora un partido sin emociones. Los dos se respetan bastante o más de lo debido. Cabellaba Rodríguez, busca a Almirón, protege la pelota Monzón, trata de hacerla rebotar en el jugador de Guaraní, que pretendió de última superar a Joan Báez. Se le fue la pelota por línea final. Es saque de meta. Monzón. Será del Tarrito. Cabezazo largo para Balsal Giacomo. Se le alcanza de cabeza Monzón al arquero Brian Aranda. Sale por la derecha con Torres. Largo pelotazo al cual corre Barreto con el pecho. Primero y después con el brazo izquierdo. La controló Eduardo Flores. Sale Alejandro Pérez. Ardetti. Solo Mota. Lechner. Solo Medina ya que se quedó rezongando en la izquierda. Tiene razón Medina. Ariel Morales. A dividir. Devuelve Torres. Galarza. Torres. Falta en el retroceso. Cometía Manurroa, que está tirado ahora a la izquierda. Un calor insoportable. Y estoy sin agua encima. Me salva el productor. Tremendo el calor que hace en la cabina. Le va a pegar el zaguero central Ledesma. No, Joan Báez es en definitiva, el 6. Centro contra el área, cabezazo de Barreto. Sin problema Flores. Pero esto es un dato a tener en cuenta, que Guaraní deberá estar muy atento. Barreto juega bien en cada pelota quieta por elevación que le manden, No puede Alan Almirón. Cierra en el fondo Ledesma. La tira por un costado. Barreto cabecea muy bien y lo tendrá que tener en cuenta la franja. Domina Alan Almirón. Se la sacaron entre Ledesma y Galarza. Tocaba corto para Antonio Báez. Falta de ventaja dio. La falta le cometieron a Sosa Ugolini. Se viene Carlos Báez. Coloca un centro muy bueno al área. El despeje corto. El remate. ¡Gol! Galarza, qué golazo que me acaba de meter el 8. Un centro bárbaro de Carlos Báez. El despeje muy débil. Nadie para buscar la pelota en la puerta del área. Y el jugador de Alianza, que ya les confirmo, para mí está entre Galarza y la llegada de Torres. Vamos a ver. Para mí fue el 7. El 8. Llegando y pegándole realmente en forma magnífica a esa pelota. Nadie para el rebote. Repito.
Y Gustavo Galarza acaba de anotar el primero, el número 8. Cuando iban exactamente, ya les digo, 15. Ataca Guaraní sorprendido. Alan Almirón, el remate muy débil. En 2 tiempos domina Brian Aranda. Sorprendido todo Guaraní. Está perdiendo 1-0. Repito, como consecuencia de un mal despeje. En el gol, el 80% hay que dárselo al árbitro, Al árbitro Agustín López, el 80%, porque dio una ley de ventaja viendo que a Ugolini lo volteaban en la media, en el círculo central, y vio que la pelota salía limpia para la corrida de Carlos Báez por el costado izquierdo y dio ley de ventaja. Mucho mérito, repito, del árbitro en la decisión que tomó, en la de dejar seguir. Después, el fondo de Guaraní se equivocó, ¿no? En sacar tan flojo y no haber... ahí Ardetti no estaba. No estaba Mota tampoco. En ese sector donde llega Galarza a rematar. Es un error táctico. ¿Ve? La serenidad con la que pudo trabajar esa pelota y definir con un remate bárbaro, después la clavó abajo en la ratonera de un Eduardo Flores que quedó totalmente sorprendido. Está ganando Alianza San Jorge, devuelve Torres, aguanta Barreto, tocaba corto Galarza, atención, pelota de Ugolini, casi lo encuentra Antonio Báez y atención con estos desajustes, que Alianza puede aprovecharlo. Se viene el Tarrito Pérez, pelota muy larga para Balsal Giacomo. Balón de Brian Aranda, el arquero. Canta la gente, tratando de apoyar al equipo para que no se decaiga, para que pase esta zozobra cuanto antes. Barrientos no podía, devuelve Torres, recibe Galarza. Galarza abriendo con Torres. El toque hacia atrás con Galarza. Levantó para Barrientos que aparece como extremo derecho. Ahí está el 5. Torres. Triangulaba hacia adentro. Devuelve Ariel Morales. Saca Mota. Balsal Giacomo. Recibe Rodríguez. Mota. Roa. Mota. Pelota larga. A la carrera. Atención. Se viene Balsal Giacomo. ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? A ver, tarjeta amarilla y penal. Penal para Guaraní. La pierna arriba de Sosa Ugolini. Penal para Guaraní. Lo cobró el asistente. Lo cobró el asistente. Gran pelotazo de Mota. Ganaba Balsal Giacomo de cabeza. La pierna arriba del defensor, en realidad del volante que venía acompañando. Y el árbitro da penal. Reclama todo Alianza. Me parece que hay poco para reclamar. Fue clara la infracción. ...19 minutos van... ...penal para Guaraní... ...posibilidad del empate rápidamente... ...después de la apertura que había logrado... ...el conjunto correntino... ...va Eduardo Flores... ...el arquero... ...1 contra 1... ...Flores que anotó uno de penal... ...en Santo Pipó... ...frente a Sporting... ...le pegó abajo... ...a la derecha del arquero en aquella oportunidad... ...recuerdo... ...veremos ahora... Gran responsabilidad para Eduardo Flores Oríquez. Gana Alianza 1-0 y penal para la franja. Ya en 20 de este primer tiempo. Arco de la César Napoleón Heró. Va Flores, da la orden a Agustín López. Lo va a empatar Guaraní. Va Eduardo Flores, tiró. ¡Gol!
Eduardo Flores de penal con una pasmosa tranquilidad. Esperó que el arquero se arrojara hacia el palo izquierdo. Y permítame, maestro Víctor Hugo Morales, la soltó como una lágrima. Así la soltó a la pelota Edu Flores para convertir el empate. Rápidamente lo iguala Guaraní. Eduardo Flores con nervios de acero. Ahora Guaraní Alianza San Jorge están 1-1. Barrientos. Carlos Báez. Corre el 11. Tocaba con Antonio Báez. No llega en la devolución de Pared. Devolvió Lechner. Corre Manu Roa. Se la tira afuera José Monzón. Quedó golpeado Manu. Es saque de manos que tiene que hacer Alejandro Pérez. Combina con Manuel Roa. Está en offside. Sí. Alan Almirón no vale nada de esto. Salida indirecta para el conjunto correntino, que sorprendió abriendo el marcador a través de Galarza cuando todavía no habíamos llegado al minuto 15 y lo empató Guaraní de penal. Una infracción que no quedan dudas, pero que el árbitro cobró con mayor certeza a partir de la decisión del asistente que le indicó corriendo hacia la línea de fondo que había sido falta. Barreto la pone contra la derecha. Allá llega Galarza, le pasó Torres, falsa pared. Devuelve Pablo Mota. Foul cobra el árbitro, tarjeta amarilla. Para Galarza me parece, el 8. Amonestado el número 8, antes había sido amonestado el 10, Sosa Ugolini. No, Ugolini o Báez, ya les confirmo. En el penal me parece que fue el 11, Carlos Báez, me parece, pero ya se lo voy a confirmar. Por esta falta sobre Pablo Mota, fue amonestado Galarza el 8. Saca Eduardo Flores. Somos Deportes Misiones TV a través de Canal 6. Viviendo el Regional Federal Amateur. Viene Rodríguez, gran centro. Ay, lo anticipó Monzón cuando la pedía el arquero. Baraña Aranda, la hace muy bien el 3. La saca hasta la mitad de la cancha, corta Mota, tirándola afuera. La jugada del penal. Vamos a repetir la jugada del penal para que ustedes observen con mayor detenimiento cómo el árbitro terminó cobrando la falta. El pelotazo al cambio de frente, llega Balsal Giacomo, gana y el jugador levantando la pierna a la altura de la cara del jugador de Guaraní le comete infracción. Acá hay falta en la salida sobre Barrientos, que queda en el piso. Tiro libre para Alianza San Jorge, que ya tiene 2 amonestados. Es Galarza el que está caído, el autor del gol. Se recupera el jugador correntino. Habrá tiro libre en favor del visitante. Joan Báez le va a pegar. Hoy ganó Barreto con mucha facilidad, ojo, Centro, arriba Barreto, se la peinó el Tarrito Pérez. La pelota se va a ir al lateral, en el último metro de la cancha por el costado derecho. El lateral lo tiene que hacer José Monzón, el 3, que va sin apuros a buscar la pelota. ¿Será en forma de centro? Pregunto, porque está a la altura del área grande. La pide Barreto, que está marcado por Lechner y por el Tarrito Pérez. Viene el centro, un despeje corto, la saca Ardetti. Balsal Giacomo la manda por un costado al lateral.
Monzón que repite el lateral, la pone larga. Guillermo Barreto con un centro pasado, otra vez Galarza que va de arriba. Un despeje corto, gana Torres. Pelea con Rodríguez que se la puntea por un costado. Torres que la pone al área. Se pasaba Antonio Báez, de cabeza despejó Ariel Morales. Otra entrada de costado para Alianza San Jorge. Torres recibe Galarza, levantó para Torres, ganó el 4. Atención, una tijera viene al centro, saca Lechner. De cabeza Sosa Ugolini. Se adelanta Monzón, gana Monzón por la izquierda, coloca un centro que se va por detrás del arco. Saque de meta para Guaraní, que iguala 1-1. Ahí perdió la salida, pero con falta. Perdía Mota, la falta fue de Barrientos, se está cobrando el árbitro. Van 26 minutos. Dos amonestados tiene Alianza. El partido 1-1. Pelota para Manu Roa. Devuelve de cabeza a Monzón. Se equivoca Sosa Ugolini. Se viene el Tarrito Pérez. Atención. Se perfiló por la zurda. Tiró. Y sin dar mucho rebote. El arquero Brian Aranda controla cuando arremetía por las dudas Balsal Giacomo. Sacará Brian Aranda sin apuros. La manda a terreno de Guaraní. Arriba Galarza de cabeza. Pelota que corre Antonio Báez. Marcado por Ariel Morales. El balón se pierde afuera. Sacará Jonathan Medina para Guaraní. No hay apuros. Más allá de que están empatando 1-1. Cabeceaba Balsal Giacomo, venía Alan Almirón que tras trabilla pierde el equilibrio, pero después Torres la manda fuera de la cancha en su intento por controlar la pelota. Saque de manos que va a ser Jonathan Medina en terreno correntino. Localiza a Alan Almirón, la pone para adentro. Busca Balsal Giacomo, levanta para la llegada en la izquierda del jugador Jonathan Medina. Viene el centro, devuelve, bien plantado Ledesma. Arriba Barreto, le ganó Lechner. Sale Morales, tocaba con Mota. Mota la pone larga a la carrera de Rodríguez, más alto, Joan Báez. Se adelanta Galarza, se equivoca en el pase, cortó Morales. Devuelve de cabeza Joan Báez, Mota con una pirueta. Cabecea Torres, rebotón Rodríguez, revienta Torres y mano, dice el árbitro del jugador de Guaraní, y da tiro libre en favor del equipo correntino. Se viene Monzón, el pase es malo. Tuvo suerte porque recuperó Sosa Ugolini. Abrió con Carlos Báez, se la puntea Balsal Giacomo afuera. El 9 que ya estaba totalmente replegado en sector defensivo. Cubriendo la salida del lateral Monzón, que va a ser el lateral. Con sus manos la pone larga para Barreto. Arriba el Tarrito Pérez, sacándola fuera de la cancha. Justo donde está parado el técnico Walter Zacarías. Monzón otra vez, repite el lateral, la pone al área. La busca Antonio Báez, le ganó Ariel Morales, toca Balsal Giacomo, sale Alan Almirón, recupera Torres. Galarza, la hace la personal muy bien, el 8 lo dejó por el camino a Medina, coloca el centro y está. Lo que se acaba de perder Antonio Báez. Lo que se acaba de perder el número 9, una gran jugada que ya a esta altura es un gran dolor de cabeza para el fondo de Guaraní. Le tiró un sombrerito a Jonathan Medina, lo dejó desparramado, limpió su camino, después mandó un buscapié y cuando toda la defensa de Guaraní no podía hacer nada, el número 9 Antonio Báez le erró al arco debajo del travesaño. Increíble. Por esas cosas del fútbol a esta altura no estaba perdiendo Guaraní 2-1 y sería ahí sí una gran sorpresa ya. Pelota larga del Tarrito Pérez, busca a Alan Almirón, hace la personal, marca Joan Báez, la tiró más para arriba, sacó Torres,
valía todo. Y después el remate de Rodríguez controló el arquero. Pensé que había cobrado falta porque se habían quedado todos parados. Bueno, Guaraní desaprovechó acá una gran chance, ¿eh? Veamos. Ahí pensé que le habían cobrado falta sobre Torres. Todo valió, Rodríguez le pegó de derecha. Le salió el remate directamente al cuerpo del arquero y por eso es que, vean, ahí pensé que había cobrado falta porque había saltado sobre el defensor que intentaba despejar limpiamente. El juego continúa, pelota para Barreto, marca bien en el fondo Ariel Morales. El ex Boca Unido la pone en la mitad de la cancha, combina con Balsallá como otro ex Boca Unido. Ardetti atrás con su arquero, Flores, el autor del empate de Guaraní, la manda con la pierna derecha a la mitad del terreno. Devolvía Ledesma, de cabeza a Monzón, Ardetti para atrás, Lechner que la tiene que sacar. Recibe Alan Almirón, la pone larga contra el área, salió el arquero. No se entendió con Torres que finalmente, antes que tomara contacto con la pelota, Rodríguez la tiró por un costado. El juego se interrumpe para que lo atienda el número 8, Gustavo Galarza. El autor del gol correntino que ha quedado golpeado allí, como observan en la imagen generada por Deportes Misiones TV para Canal 6. Vamos a ver de nuevo el gol que convirtió Galarza justamente con este gran remate abajo a la ratonera después del flojo despeje en el fondo entre Morales y Lechner del centro mandado de la izquierda por Monzón. Bueno, el juego se interrumpe, aprovechan los jugadores para refrescarse. Y acá está el gol del empate, ¿no? El penal. Que le sancionan por esa pierna arriba del número 11. Antonio de Carlos Báez. Lo están retirando de la cancha a Galarza. Va a quedar momentáneamente con 10 jugadores. El equipo de Alianza San Jorge tiene un lateral ofensivo Guaraní. Jonathan Medina con esa entrada desde la izquierda. Baja Antonio Báez que se acaba de perder el segundo gol para marcarlo al Tarrito Pérez que se había adelantado en la puerta del área. Ahí está Jonathan Medina. Juega con Mota. Mota que levanta contra el área. Balsallá como que la bajaba, recibe Almirón, gira, Rodríguez con el centro, ahí está, lo que se acaba de perder Manu, lo que se acaba de perder el Manu Roa. Bueno, si fue fácil lo de Antonio Báez recién, hace 3 minutos atrás, esto también lo fue. Vean, el centro será de Rodríguez, con el defensor volviendo todo el arco de frente y el Manu Roa de cabeza la tiró por encima del travesaño. Se perdió Guaraní el segundo. Saca Aranda, cabecea Lechner. Roa, recibe Almirón, toca con Balsallá como se abre contra la izquierda Rodríguez, buena marca de Torres. Es bueno el 4, ¿eh? Pelota larga para Báez, arriba Lechner cuando picaba Barreto, recibe Ardetti. Volvía de la posición adelantada Báez, eso están cobrando. Y ahora salía en directa para Guaraní Antonio Franco. 35 tenemos de este primer tiempo, quedan 10, 1-1. Eduardo Flores, el autor del gol de penal de Guaraní. Cabecea Alan Almirón, marca Barrientos. Recibe en la derecha el reingresado Galarza. Pelota afuera tirada por Jonathan Medina. Lateral que va a ser Federico Torres, el número 4. La pone a campo rival. Arriba Antonio Báez. El toque para adentro. Venía con Galarza, la cambian al área. Marca bien el Tarrito. Cabecea en la mitad de la cancha Alan Almirón. De cabeza despeja Joan Báez. Bien Monzón, pisando la pelota y haciendo pasar de largo a Balsallá. Como la pone contra la derecha. Buena marca de Jonathan Medina. Arranca Juan Manuel Rodríguez, perseguido por Barrientos. Se apoya atrás en Medina. Toca con Mota. Mota la pone larga, tan larga que llega directamente a perderse por línea final. Salida de portería
para el conjunto correntino. 1-1 está el partido. Sacará Brian Aranda. Hasta aquí un muy interesante partido está haciendo el equipo correntino. No lo ha superado Guaraní como sí a otros rivales. A lo mejor sí, más en tenencia de pelota es muy probable. Ahora, en generarle situaciones, Alianza, sin tener tanto el balón, lo ha puesto en aprietos a Guaraní de la misma manera que Guaraní a Alianza. Se viene Mota, coloca el centro sobre el arco, el arquero se le escapó. Y después, Balsa el Giacomo no tuvo ángulo para rematar. De todas maneras, la pelota rebotó en el portero Aranda y es córner, tercer tiro de esquina para la franja. Sorprendido el arquero con el remate de Pablo Mota. Desde la izquierda lo hicieron corto, la recibe Mota, la pide Rodríguez, viene el centro al área, la saca como puede Monzón, le cae Ardetti, marcado por Carlos Báez, quiso combinar con Rodríguez, el pase fue muy largo, muy alto y se fue por línea de costado, lateral para Alianza. El partido está 1-1. Los dos tuvieron oportunidades para convertir el segundo. Báez se lo perdió solo debajo del travesaño. Lo mismo que Manu Roa con un cabezazo que no pudo mandar hacia el arco. Y si lo hubiera hecho era gol inexorablemente, ¿no? Recibe Roa, toca con el Tarrito Pérez. Solo en el medio estaba Mota, no lo vieron. Pelota para Alan Almirón, marca Joan Báez. Se escapa afuera. Lateral que va a ser Alejandro Pérez. Son los últimos instantes de la primera etapa. Pérez con Roa. Roa con Pérez. El despeje de Báez rebotó en Pérez, dice el asistente, y es lateral para Alianza San Jorge. Se están moviendo los suplentes de Guaraní, ya lo vamos a ver. Allí, 38. Cabecea Lechner. Recibe Sosa Ugolini, interesante volante. Toca con Báez. Devolución de Antonio y se va Carlos. Atención, puede estar el segundo, viene el centro, un rebote y una carambola y la pelota se va al saque de arco. Pegó por último en Antonio Báez. Mire, hay un... No, en Barreto. En el número 7. En Barreto pegó de milagro. Acá también, ¿eh? Esto fue un milagro en el área de Guaraní, Antonio Franco. Una gran combinación entre Antonio, el 9 y el 11, Carlos Báez. Carlos Báez mandó un centro hacia adentro. Se la alcanza a pellizcar Lechner. Y después la pelota rebotó en Barreto sin que el arquero pudiera intervenir. Ahí está, ¿ves? Báez. La carambola. Esto es mucha suerte, ¿eh? Otra vez la pasó mal en defensa Guaraní, ¿eh? Pérez, puerta de área, Ardetti, busca Balsa Giacomo, el remate se va desviado. Almirón era, exactamente, pensé que era Balsa Giacomo, en realidad Balsa Giacomo estaba esperándolo en el segundo palo. Últimos pasajes de la primera etapa. Nuestro saludo, nuestro cariño a nuestro compañero Gustavo Yaqued, que hoy no nos puede acompañar, pero está presente, como siempre, en todos nosotros, por su gran tarea, por su gran aporte que permanentemente le hace a Deportes Misiones TV. José Monzón que devuelve, le cae al Tarrito Pérez, 1-1 el partido. Lo solo, Balsa Giacomo está en el área, la pisó, la mandó para Alan Almirón, devolución para Balsa Giacomo, salió el arquero, tiró Balsa Giacomo desviado. ¡Ay, lo que se perdió Balsa Giacomo! Claro, llegó sin perfil y sin muchas posibilidades de elegir por dónde hacer pasar la pelota porque el arquero Brian Aranda se avivó. Gran devolución de Alan Almirón, ahí está. La llegada de Balsa Giacomo, el arquero sale muy rápido de reflejos y ya después hizo lo que pudo. El 9 de Guaraní ante un arquero que le había cerrado todos los caminos para convertir el segundo. Al final me parece que le queda bien el 1-1, el empate a este primer tiempo, ¿eh? De cabeza Ardetti.
De cabeza Rodríguez, le regaló la pelota a Barrientos, se viene Barrientos. La manda contra el área, saca de cabeza a Lechner. No podía Ardetti, le robó Sosa Ugolini. Se perfiló para la derecha, picó solo Torres en la derecha. Va el 4, llega a la última línea, muy libre, va el 4. Atención, viene el centro, el cabezazo por arriba de Barreto. El cabezazo por arriba de Barreto. Bueno, yo no vi nunca a la defensa de Guaraní sufrir tanto un primer tiempo como este. Hace rato que no lo veo a Guaraní tener tantas dificultades. Por afuera, porque los laterales han sido sorprendidos muchas veces. Por adentro, porque ni Lechner ni Ariel Morales han despejado todo lo que le mandó por elevación el equipo correntino. Realmente complicado. Atención, va Guaraní, viene el centro, entró Alan, miró, la bajó con el pecho, pero tuvo que abrirse mucho. La aguanta. La tiene siempre Alan. Busca desnivelar. Viene el centro de Pérez. Saca de cabeza Joan Baez. Le cae a Mota. Pelota para Rodríguez, un rebote corto, el cabezazo de Balsachá, como marca Monzón en el cierre. La saca para Antonio Báez, ganándole a Ariel Morales esta vez. Sale el arquero Flores, autor del gol del empate de Guaraní. La manda larga, en retroceso, no podía. Antonio Báez saca de zurda por un costado Ledesma. Saque de manos que va a hacer Alejandro Pérez para Guaraní. 1-1 el partido. Estamos en 43. Quedan 2. Pelota que juega el Tarrito Pérez. Almirón, Pérez, Mota. La saca para que se adelante. En la izquierda, Jonathan Medina. Va el 3. Viene el centro, la bajó Ardetti, la pelota que pica, revienta Joan Baez. Buen anticipo de Ariel Morales. Mota, marca bien Torres, revienta Galarza, el autor del gol. La manda a la mitad de la cancha para Barreto, aguanta bien Barreto. Amaga Barreto, la saca contra la izquierda para Carlos Baez. Tira la personal, le ganó al Tarrito Pérez, la pone para adentro, no llega Antonio Baez. No hay falta, dice el árbitro, sobre Carlos Baez, aunque proteste todo el banco de Alianza. Saca Eduardo Flores, arriba Ledesma, le ganó Alan Almirón, de cabeza Torres, se le alcanza a su arquero. Recibe Brian Aranda, va a tener que hablar y mucho y corregir cosas Guaraní. Tendrá que hablar mucho Marzuc con sus dirigidos. Ha jugado muy por debajo de su nivel Guaraní. Lo han superado en varios sectores de la cancha. Ha sufrido mucho en defensa. Pelota que buscaba Barreto. No puede Medina. En primera instancia, en segunda sí. Corta Barriento, la baja bien el 5. Toca hacia atrás con Ledesma. Recibe el 2. Levanta contra la izquierda para Carlos Baez. Lo deja por el camino a Manu Roa. Después no puede con el Tarrito Pérez. Saca Ledesma por un costado. Veremos cuánto más marca el árbitro que vamos a jugar. Alejandro Pérez con el saque de banda. Devuelve Sosa Ugolini. Saque de manos que hace otra vez Alejandro Pérez. Recibe Balsal Giacomo. El camino a Ledesma. Se va Balsal Giacomo. Viene el centro. Por adentro. No pudo conectar Juan Manuel Rodríguez y la pelota se va afuera. En el puesto de Fernando Torres. Tiempo cumplido. A partir de este momento lo que agregue. Creo que uno más, dice, sí. Saca Torres. Busca Galarza, pero no hay más tiempo. Al minuto 45-20, el árbitro de San Francisco, Agustín López, marca el final del primer tiempo. Ni aplausos por ahora, ni gritos de aliento. Está empatando Guaraní 1-1 con Alianza San Jorge, que abrió la cuenta a los 14 a través de Gustavo Galarza. Lo empató a los 20 de penal Eduardo Flores para el equipo franjeado, que se va lentamente retirando hacia los camarines. Un partido que tranquilamente pudo haber terminado 2-2, porque situaciones hubo ante los arcos. No hubo, eso sí, superioridad de uno sobre otro. Fue un trámite muy parejo.
abundaron más los errores que las virtudes. Guaraní se ha encontrado con un rival realmente muy complicado. Aplausos desde la platea techada para el retiro de los jugadores franjeados. Complicado partido para la franja. Se ha terminado, está inigualando 1-1. Es justo el resultado. Habrá que hablar mucho, habrá que corregir cosas. De lo contrario, el panorama para Guaraní se le complicará. El técnico Walter Zacarías se acerca ahí para hablar con la terna arbitral. Ya lo vamos a tener, también se acerca el arquero Brian Aranda. Es una charla que es en el final de este partido que tenemos como imagen definitiva. Protestan seguramente por el penal que les cobró. El penal que le cobró seguramente a Alianza es lo que reclaman. Ahí lo veo retirar a Diego Coronel. Diego Coronel está en el banco, me parece, de Alianza San Jorge, el ex jugador de Almirante de Jorge Gibson Brown. Bueno, hacemos la pausa. Nosotros nos vamos desde el Clemente Argentino Fernández Oliveira a hacer una pausa. Nos refrescamos al igual que los jugadores. Volvemos para la segunda etapa de lo que por ahora es empate. Guaraní 1, Alianza San Jorge de Corrientes 1.
Volvemos al Clemente argentino Fernández Oliveira. Ya regresó la terna arbitral. Lo hace ahora Guaraní Antonio Franco. Esperamos por los titulares de Alianza San Jorge. Ya los suplentes de Guaraní se van hacia justamente el banco, el lugar en el cual estuvieron sentados. Vamos a propósito de los suplentes, vamos a repasar quiénes están en el banco de Guaraní. Con el 12 Nahuel Clavero, 13 Enrique Villalba, 14 Matías Barrientos, 15 Brian Domínguez, 16 Darío Cardoso, 17 Alejandro Benítez y el 18 Cristian Barinaga. Los suplentes de Mar que esperan ingresar en el segundo tiempo, que va a comenzar en un ratito nada más. Tiene que mover Guaraní, no vuelve todavía Alianza San Jorge, que tiene en el banco al 12 José Aguirre, 13 Diego Coronel, como le decía el ex Jorge Gibson Brown, 14 Alan Caballero, 15 Jorge Osuna, 16 Juan Cruz Sánchez, 17 Axel Ferreiro y el 18 Lucas Zabalich. Lo van a buscar a Alianza San Jorge, silbatina generalizada entre los parciales, porque no regresa todavía el equipo correntino para jugar el segundo tiempo. Ahora sí, encabezado por Barreto, el número 7, y al trotecito el resto de sus compañeros. Aparece en el campo de juego el equipo correntino para jugar el segundo tiempo de este partido, que por ahora está 1-1, con los goles de Gustavo Galarza, el número 8, para la Alianza Correntina, y de Eduardo Flores, el arquero de penal, el arquero de Guaraní. Cronómetro en 0. Moverá Alan Almirón con Ardetti. Va a arrancar el segundo periodo. 1-1. En el Clemente argentino Fernández Oliveira. Pita el árbitro Agustín López. Ya se juega, señores. Mota. Pelota larga contra la derecha. Corre Manu Roa. Devuelve Monzón. Completa Sosa Ugolini. Arriba Lechner. La recupera Ardetti, arranca Ardetti, pasa Ardetti, le quedó la pelota para Almirón, tiró el arco por arriba del travesaño. En una buena intención, como demostrando Guaraní que este segundo tiempo lo va a jugar de otra manera. Arrancó la parte final con ese buen disparo de Almirón lejos, desde lejos, que pasó 1 metro por encima del travesaño. Gracias a todos los que nos están enviando saludos a la distancia, acompañando esta transmisión que hacemos a través de Canal 6 con esta producción integral de Deporte Misiones TV. El Tarrito Pérez, Manu Roa, retrocede Lechner, solo Mota en el círculo central, prefiere ponerla contra la derecha para que corra Manu Roa, cierra Monzón, rebotó la pelota en el 3. Saque de banda. Recordamos que Barinaga está en el banco y que seguramente, si esto continúa así, tendrá algunos minutos, uno imagina, ¿no? Almirón coloca el centro, puerta de área, le quedó para Ardetti, revienta Sosa Ugolini. Lechner, que la manda contra la izquierda, sale bien el número 3, el número 4 Federico Torres. Saca del fondo Joan Baez, corta Ariel Morales. Pelota larga, atención, si pasa, el balón le queda para Alan Almirón, se tiene que abrir, sale del área. Ya picó el Tarrito Pérez para hacer el apoyo, prefiere seguir él, con la pelota se la roba muy bien Monzón. El balón se pierde afuera, en la mitad del terreno. Saque de banda. ¿Qué hace Alejandro Pérez para Guaraní? 1-1. Recibe Alan Almirón, no podía combinar con su compañero Roa porque se la sacó afuera de la cancha Barrientos. Saque de banda que hace Alejandro Pérez. Anticipo de Monzón. Bien Monzón, el 3. Lo pone a correr contra la izquierda a Carlos Báez. Le ganó yendo al piso a Ariel Morales. Alejandro Pérez toma la iniciativa Guaraní.
Manu Roa, pelota para Ardetti, está solo en la puerta del área, no se dio cuenta porque podía girar y él buscar el perfil para rematar. Una buena aproximación de Guaraní. No se dio cuenta Ardetti que tenía tantas facilidades. Monzón con este lateral. Buscaba Barreto, pierde. Juega Mota, recibe Rodríguez. Pasa al ataque Jonathan Medina. Lo va a marcar a este Galarza. Mota por bajo, puerta de área, un rebote. La pelota que sigue después de pegar en Sosa Ugolini. Y es del arquero Brian Aranda. Sacará Brian. Tres minutos, segundo tiempo, pelota larga que busca Antonio Báez. Le tiró toda la carrocería encima cometiendo la infracción a Lechner. Salida de arco desde la puerta del área grande en realidad, porque hubo falta del atacante. El tiro libre es para Guaraní. Lo hará el arquero Eduardo Flores. La sacó con Jonathan Medina. A este lo va a apurar Galarza. Otra vez con el arquero. Recibe Flores. De zurda la manda contra la derecha. Corre Roa en las espaldas de Monzón. Ganó Roa. Después se la saca limpiamente Monzón. Muy bien Monzón, ¿eh? Un marcador aguerrido, pequeño, de esos elásticos, eléctricos. La entregó mal. Recupera la pelota Ardetti. Puerta de área. Almirón. Aire quedó para el Tarrito. Un rebote. Otra carambola. Pide en mano, no la hay. La saca Barriento. Se equivocó el 5, pero le cobran falta a Mota. Se equivocaba Barrientos en tirar la personal entre dos jugadores de Guaraní que le sacaban la pelota. El árbitro entendió que hubo falta de Mota, que le reclama de todas maneras. Tiro libre para Alianza San Jorge. Sacará Joan Báez. Le regala la pelota a Mota. La baja con el pecho Manuel Roa, pierde Roa. Con el retroceso de Carlos Báez. La saca Monzón, se equivocó Ugolini. Alejandro Pérez que recupera. Ardetti, solo Mota por adentro. Prefiere tocar corto para Roa. La pone a correr en la derecha. Al Tarrito Pérez, va a la última línea. Viene el centro y de cabeza. La saca por un costado. El número 4. Federico Torres. Quedó golpeado un jugador de la Alianza. Me parece que era Galarza. Que estaba amonestado, no recordamos. Dicho sea de paso. Jonathan Medina con el lateral. Frente al área. La pone en ella. Devolvió de cabeza Joan Báez. La va a sacar Guillermo Barreto. Lo pone a correr a Antonio Báez. Salió lejos del área. Eduardo Flores la manda contra el área rival. Sale el arquero. Corre Balsal como arriba. Brian Aranda. Y ahí se van a quedar los dos jugadores de la Alianza que chocaron caídos. Perdiendo un ratito de tiempo. Quedaron Joan Báez y el arquero Brian Aranda. Caídos, golpeados en el área del equipo correntino. El juego se interrumpe. Está 1-1 igualado. Van Lechner y Ariel Morales. El 2 y el 6 van corriendo para hablar con el árbitro. Y para decirle, fíjese que están haciendo tiempo. Ahí llegaron. El árbitro Agustín López de San Francisco le dice, por favor, no quiero acá a nadie que me moleste. No me vengan a protestar. Lechner le dice, pero señor, mire que están haciendo tiempo, no le hicimos nada a nosotros. Usted, señor Lechner, vaya a jugar allá al fondo de su defensa. Deje que yo me encargo de administrar justicia. Ya volvió Ariel Morales, que había sido el otro que había ido a protestar. Lo siguen atendiendo al portero Brian Aranda. A todo esto, ya pasamos los 6 minutos. 7. Llegamos a los 7 ya. 7 minutos tenemos de este segundo tiempo, 1-1. Y ha pasado muy poco, ¿no? En 7 minutos.
salvo ese remate de entrada de Alan Almirón que se fue por encima del travesaño. Después casi que no ha pasado nada en el partido. Bueno, da un bote a tierra el árbitro con el arquero Brian Aranda. Se va a reanudar el juego. Ya la tiene el arquero en su poder. Saca Aranda, buscaba a Barreto, devuelve a media Jonathan Medina, busca a Manuel Roa, el cabezazo de Balsal Giacomo, la busca Alan Almirón, anticipo de Galarza tirándola afuera. La gente está muy callada esta noche, es como que no lo contagia el trabajo del funcionamiento de Guaraní. Juega bien Barreto de primera, devolución de Pared, picó habilitado Galarza. Desborda por la derecha el 8, llega a la última línea, atención, viene el centro, el rebote y es córner. Segundo tiro de esquina para el conjunto correntino. Desde la derecha vemos, a ver quién va, lentamente, sí va. El número 10, Sosa Ugolini, para pegarle a esa pelota. Francisco Sosa Ugolini. Desde la derecha, segundo córner, el primero del segundo tiempo para Alianza San Jorge. Atención que de arriba tiene buen juego Alianza, Da una indicación, el 10. Va Sosa Ugolini con el córner. Da la orden el árbitro. Viene el centro, caía un jugador de Alianza. Le cae Antonio Báez, se perfiló para la derecha, enganchó para la zurda. Sigue Báez, puerta de área, tiene que retroceder. Se apoya atrás en Barrientos, coloca el centro. La saca como puede Ardetti, le pega desde lejos. Barrientos, sin problemas. Eduardo Flores, manda la contra. Recibe Almirón, la bajó con el pecho, la manda contra el área. Corrió tarde. Balsal Giacomo. Salía el arquero Brian Aranda. Se cumplen 10 de este segundo tiempo, 1-1. Un partido que se le ha complicado más de la cuenta a Guaraní. Mota, sale el Tarrito Pérez, adelanta la pelota, pasa muy bien ante la marca de Sosa, de Barrientos. La tiene Roa, Ardetti, Mota, la maneja Pablo, busca Rodríguez, Balsal Giacomo, devolución para la proyección de Jonathan Medina. Va Guaraní de arriba, viene el centro cerrado al segundo palo, arriba el arquero Brian Aranda, con mucha seguridad. El arquero que fue gran figura en los dos partidos anteriores de Alianza, cuando eliminó a Defensores de San Roque, el representante de la Liga de Bellavista. Aranda con Federico Torres, le regaló la pelota a Jonathan Medina. Medina por bajo, un rebote, vuelve para Medina. Ariel Morales que recibe, toca con Jonathan Medina. Levanta largo para la carrera de Alan Almirón, lo cuerpea Joan Báez, le pone el cuerpo. Y la pelota se le escurre por línea final. Saque de portería para Alianza. Se mueven todos los suplentes de Guaraní, pero todavía no llamó a nadie Marzuk. Lo que hace indicar que no se aproxima ninguna modificación en el equipo dueño de casa. Saca Brian Aranda, le pegó a la tierra. Ardetti en dos tiempos. Mota, corre Jonathan Medina, levanta la pelota a terreno rival. De cabeza saca Torres. Galarza, que recibía de Barrientos, se le escapó afuera. Lateral que hace rápidamente Pablo Mota. Recibe Alan Almirón, un despeje corto de Joan Báez, pelea, saliendo al fondo Ledesma, le regala, la pisa Pérez, combina con Ardetti. Ardetti localiza en la izquierda la subida de Jonathan Medina, al medio con el capitán Pablo Mota, combinó con Ardetti, a este lo presionaba Barrientos, la pone muy bien Mota, al desborde de Jonathan Medina que no llega. El pase fue largo al final. Y es salida de arco. El árbitro está muy riguroso con la pérdida de tiempo del arquero Brian Aranda. Sacará el portero.
lo amenazó de amonestarlo. Recordamos que Alianza ya tiene 2 amonestados, ¿no? El 11, Carlos Báez, y el número 8, Galarza, el autor del gol. Saca Brian Aranda. Barreto que no puede, sí, Ariel Morales. Devuelve Mota con un pelotazo, Sintonizón. Está jugando ya a esta altura muy delucidamente Guaraní. Ni por asomos es ese equipo de buen trato de pelota, avasallante, que asfixiaba a los rivales en la salida. Buen fútbol en todos los sectores de la cancha, que triangulaba. Al menos eso fue Guaraní en todos los partidos anteriores, ¿no? Hoy ha luchado, ha entrado en lo que le propuso el equipo de la Alianza y no es bueno. Pelota contra el área, arriba Flores, cuando llegaba Antonio Báez. Va el Tarrito Pérez. La pone por bajo, busca Balsal Giacomo, ganó Balsal Giacomo. Protege la pelota, se tropezaba el Tarrito Pérez, un despeje corto. Le quedó para Balsal Giacomo, tiro de zurdo, rebotó la pelota en Joan Báez. Ardetti, a ver si se anima Guaraní. La deja correr Pablo Mota. Tocaba con Jonathan Benítez. Viene el centro de Jonathan, el despeje corto. Barrientos que completa. La busca Báez. Barreto, la saca muy bien a la izquierda para Carlos Báez. Corre Carlos Báez. Encaró, jugó con Sosa Ugolini. Se viene Alianza, atención, Se viene la Alianza, solo Barreto en la derecha, solo Barreto en la derecha. Prefiere tocar corto a Barriento. Pasó el ataque Federico Torres. Torres tocando corto con Galarza. Devolución de pared para Torres. Se va Torres, atención, lo camisetearon. Penal, Fue penal. Penalazo que el árbitro no sancionó. Jonathan Medina lo agarró de la camiseta a Federico Torres. Lo van a echar a alguien del banco, pero es lo más injusto que vi en los últimos tiempos. El reclamo es totalmente legítimo. Vean la reiteración, cómo le gana Jonathan Medina Torres. Y ahí está. Lo agarró de la camiseta, lo sacudió de la camiseta. Agustín López en un arbitraje localista. Debemos decir la verdad, ¿no? Porque para qué no vamos a complicar y decir una mentira que no corresponde. Bueno, se salvó Guaraní de que le cobraran un penal nuevamente. Este fue mucho más penal, si se quiere, que el que le cobraron. Recuerdan ustedes, por la pierna arriba. Sosa Ugolini creo que fue, o Báez, no recuerdo bien ahora. Sobre Balsal Giacomo. Bueno, veremos cómo influye esto. Busca Balsal Giacomo. Un rebote corto. Le cae la pelota a Mota, la ponía para Balsal Giacomo. Se va abriendo por la derecha, escapó muy bien el 9. Se perfiló para la zurda, escapó la marca de Monzón. Suelta con el Tarrito Pérez, va a levantar el centro, viene el centro pasado, el segundo palo la bajó Rodríguez. Almirón, Mota de derecha, por arriba del travesaño. Por arriba del travesaño el remate de Pablo Mota. Le quedó para la de palo. Sacudió igual, la pelota se fue apenas por encima del travesaño. A ver cómo influye esta reacción franjeada después del penal que no le cobró el árbitro Alianza San Jorge. Ugolini que recibe, pica Carlos Báez. Por afuera, por adentro lo espera Antonio Báez. Acaba en diagonal Barreto, juega bien Barrientos. Localiza en la izquierda Carlos Báez. Contra la marca del Tarrito Pérez, coloca el centro, entró Barreto de cabeza, lejos de la portería de Eduardo Flores. Yo creo que ni Mitre siquiera le jugó de la forma que le está jugando Alianza. Este equipo correntino ha dado muestras de jerarquía superior a todos los rivales que ha tenido hasta Guaraní. Y para colmos, hoy Guaraní no brilla. Cabecea mal para atrás, Joan Báez. Le cae a Balsal Giacomo, la saca para Rodríguez, marca Torres. Pero este equipo de Alianza, indudablemente que tiene con qué ilusionarse, ¿no? Se viene un cambio. Barinaga con el 17 a la cancha. Se va a venir
En cualquier momento, el ídolo franjeado. Veremos cómo está lo físico para aguantar lo que le falta. El Pájaro Benítez 17, Barinaga el 18. Pelota para Balsa ya como en el área. Se perfiló para la zurda. Tocaba corto con Roa. Viene Mota, le va a pegar. No. Localiza en la izquierda a la llegada de Rodríguez. Última línea de Rodríguez, el centro por detrás del arco. Barinaga y el Pájaro a la cancha. Veremos a quién saca, ¿no? Porque esa es la otra. Para salir en Guaraní hoy están, te diría, casi todos. Porque no hay ninguno que se haya destacado por encima del resto. A ver, se va Almirón y se va a ir Roa. Afuera Alan Almirón, afuera Manuel Roa. Adentro Cristian Barinaga. Adentro Alejandro el Pájaro Benítez. Más poderío ofensivo para Guaraní, para buscar la victoria de este partido que ya tiene 19 minutos de este segundo tiempo. Quedan 25 más lo que agregue. Saca Brian Aranda. Busca Barreto, una carambola. Le cae a Carlos Báez. Hacia atrás Lechner con el Tarrito Pérez. La ponía para el Pájaro Benítez. Devuelve Monzón. La saca hacia adelante Palomita de Lechner. Ganándole a Barreto. Saque de banda. Repetimos, se fueron Manuel Roa y Alan Almirón para que entren Claudio Barinaga y Alejandro Benítez. Saca Monzón. Busca Barreto de cabeza. Ugolini. Se viene Sosa Ugolini. Pelota bien para Báez y la cambia. Es gol de Galarza. Báez y el arquero que la manda al córner. Flores evita el segundo gol de la Alianza. Gran jugada de Ugolini. Un gran pase en cortada para la llegada de Antonio Báez. El 9 remató fuerte al primer palo. Y Flores voló para mandarla al córner. Tercer tiro de esquina. La tiene el Tarrito Pérez en la mitad de la cancha, recibe Barinaga. La gente que se impacienta, juega Barinaga. Recibe el Pájaro Benítez. Devolución de cabeza para Barinaga. Está en el área, tiró. Y la pelota cruzó por todo el frente del arco y se perdió. Al final lejos del segundo palo. Guaraní comienza de a poquito a crecer, al menos en cuanto a situaciones. No es ni por asomo las lucidas actuaciones anteriores de los futbolísticos, pero se resbala Báez, pierde con la marca de Ardetti, toca el Tarrito Pérez, recibe Barinaga, Ardetti, mano de Ardetti en el despeje corto que hacía Barrientos, cobra el árbitro, Agustín López. Estilo libre favorable a la Alianza. Sacará a Monzón desde el fondo. Barreto y Antonio Báez, definitivamente los dos hombres de punta. Pelota contra el área. Lo superaba Antonio Báez. Saca del fondo Jonathan Medina. Busca el Pájaro Benítez. Pelea Barrientos. Le cae a Mota. Mota la manda contra la derecha para Barinaga. Corre Barinaga. Llega, sí. Marcado por el número 2, Ledesma. Los dos caían, no hay falta, dice el árbitro. Ganaba Carlos Báez, rebotó en el Tarrito Pérez. Saque de banda para la Alianza San Jorge.
22,5 promedia la parte complementaria. Saque de costado que hace Monzón. Busca Antonio Báez. Pierde con el Pájaro Benítez. Arranca el 17. La pone para Barinaga. Rebote largo que recupera Barinaga. Lucha Barrientos. Ugolini que la llevaba. Foul. Le están cobrando a Ardetti. Amonestado va a ser Ardetti. El número 5 de Guaraní, el primero en la franja. Amonestado Juan Carlos Ardetti, el hombre de Concepción del Uruguay. Está golpeado Sosa Ugolini. El juego que se para que lo atiendan al jugador de la Alianza, que seguramente va a tratar de perder el máximo de tiempo posible, como lo hará en todos los momentos que se den situaciones como esta. Y por más que a uno le moleste y a otros los exaspere, es algo tan viejo como el fútbol mismo, desde que fue creado, ¿no? El quedarse más tiempo de lo debido cuando le cometen una infracción y el árbitro la cobra. Se viene Darío Cardoso en Guaraní. Tercera modificación. Me parece que lo va a que tiene dos amarillas, ¿no? Y que corre por la cornisa. Lo más seguro que lo saquen a Ardetti, veremos. Con el 16, Darío Cardoso. Todavía no hizo ningún cambio la Alianza San Jorge. El equipo correntino que está sacando un buen resultado hasta aquí. Ya se recuperó. No tiene que salir Sosa Ugolini porque fue amonestado Ardetti. Así se estaban saludando con el Pájaro Benítez. Sosa Ugolini. Les dije si iba Ardetti, ¿no? Y se va Ardetti nomás. Recién lo amonestaron. No jugó un buen partido el 5. Me parece que está sin piernas. Hoy no tuvo tanta ayuda en la mitad de la cancha, por donde tuvo muchas facilidades Alianza San Jorge. Tiro libre que va a ser Monzón. Va a caer en el área. Atención, está en offside Báez. Pelota contra el área. Arriba Darío Cardoso en su primera intervención. Levanta la pelota Torres de cabeza. La manda Mota al círculo central. Cabecea Barinaga. Pifia en el... Ledesma la manda para adentro. Galarza, devolución de pared con Antonio Báez. Lo toma del brazo Jonathan Medina y le comete infracción a Gustavo Galarza. Tiro libre para Alianza San Jorge. Monzón le va a pegar. Cruzó la cancha el 3 para pegarle a esa pelota. Está muy solo en la derecha Galarza. Bueno, ahora Mota es como que se dio cuenta de eso. Siempre pone un jugador en offside para que la referencia en el área no sea la correcta para los defensores. Fíjense, ahora está adelantado Sosa Ugolini, que no es de esa posición. Monzón con un centro, entró Barreto, sacó de cabeza como podía el jugador Rodríguez. La pelota se pierde por el costado al lateral. La gente, repito, está muy callada. El equipo hoy no lo contagió. Se viene Barinaga, toca con el Pájaro, corre contra la derecha el Tarrito Pérez, cerraba Monzón. Lateral que va a practicar Alejandro Pérez. La pide Cardoso por adentro. La va a mandar al área. La pide Balsal Giacomo. Pelota para Balsal Giacomo. Descargó con Darío Cardoso. La tiene Cardoso, la pisa. Toca hacia adentro. Con Balsal Giacomo, otra vez con Cardoso. La trató de empalar. Viene Mota de cabeza. La dejaron correr. Cierra justo Monzón. Pelota hacia atrás. Jugada por Balsal Giacomo. El Tarrito. Darío Cardoso. Mota, un rebote. Le queda para Darío, puerta de área. Ahí se viene el Pájaro Benítez. Cierra Monzón, Monzón y Monzón siempre. Y Monzón otra vez
sacándola de la cancha. El 13 es un león, realmente. Saque de banda que hace el Tarrito. Contra el área, entra Balsal Giacomo, cae Balsal Giacomo, no hay falta. Se dejó caer el 9. Marcado por Barrientos y habrá saque de portería. El árbitro, Agustín López, que le va a decir, no me hagas tiempo porque te voy a amonestar a Brian Aranda. Y ya estamos después de los 27 ya, ¿no? Sí. 27 se han cumplido. 28 se cumplen ahora. Saca Aranda, corta el Tarrito Pérez, toca con Cardoso. Levantó contra la derecha para el Pájaro Benítez, corre el Pájaro, llega a Monzón que de cabeza se le alcanza al arquero Brian Aranda, que se tiene que arrojar para quedarse con el balón e impedir que sea córner. Sin apuro sale el equipo correntino. Brian Aranda que le pega. Arriba Barreto. La saca para Galarza, el autor del gol. Se la regaló a Rodríguez. Se viene Rodríguez. Propone el pie a pie, pone el cuerpo y gana. Bien, desbordó Rodríguez, viene el centro, pegó en el travesaño. Pegó en el travesaño el centro de Rodríguez. Se confió el arquero, me parece. La pelota pegó en el techo del arco y se fue por línea final. Saque de arco para la Alianza con el partido igualado 1-1. Saca Aranda. Arriba Alejandro Pérez. Revienta Monzón, que pincha la pelota en la noche. Y la mandó a la calle. Saque de costado, que va a ser Alejandro Pérez. Alejandro Benítez recibe, marcado por Monzón, desbordó. Va el Pájaro, viene el centro. Le quedó para Rodríguez. La sacó hacia adentro, Mota. Rebotó la pelota en Torres. Y se pierde el lateral. Saque de manos que tendrá que hacer Jonathan Medina. Lateral que hace Jonathan de cabeza. La saca Ledesma al córner. Cuarto tiro de esquina para Guaraní Antonio Franco. Desde la izquierda le va a pegar Barinaga. Atención, va Barinaga. Perfil cambiado, viene el centro cerrado. El arquero con los puños la saca por un costado lateral. Barinaga con Jonathan Medina. El despeje de Galarza. Pegó en Jonathan Medina. Y el balón en el lateral será para la Alianza San Jorge. 31. Quedan 14. 1-1 el partido. Devuelve Jonathan Medina. Busca Mota. El capitán la pone hacia adentro mal, equivocándose, se la regaló a Barrientos. Levanta la pelota a correr, se viene Galarza, sale el arquero Flores. La saca Flores, peina en el camino Cardoso, va Balsal Giacomo, le quedó la pelota para Barinaga. La quiso acomodar para la zurda. Se tropezó con el balón y se perdió por línea de fondo. Otra chance que desperdicia Guaraní. 1-1. La revancha será el próximo domingo en Corrientes. ¿En Ferroviario o en...? Nos preguntamos. Saca Aranda, regaló la pelota en el círculo central, cabecea despejando Cardoso, revienta Monzón. Corre Barreto que la cabecea para Galarza, se viene Galarza, le pegó directamente al arco, la pelota pica y la controla con seguridad Eduardo Flores. La saca corta, como en el bochín, juega muy bien Mota. Se viene Rodríguez, encara la marca de Torres, la manda contra el área, sale muy bien. Saliendo con el pecho Ledesma, la pone a la carrera de Galarza. En retroceso Jonathan Medina con
el arquero Flores. Cabecea Torres. Viene Galarza. La quiso mandar a la posición de Barreto. El pase fue muy largo. Sale Alejandro Pérez. Levanta para Balsa Giacomo. No puede con la marca de Sosa Ugolini. Recuperó Barinaga, después la perdió. Levanta desde el piso. Bien, Darío Cardoso. Y el 3, Medina, se le alcanza a su arquero Flores. Sacará el portero de Guaraní. Va Barinaga de cabeza, la manda hacia adentro. Foul. No, posición adelantada de Barinaga. Ahí lo tenemos al técnico Marsuk, que por primera vez se encuentra con un problema realmente difícil de resolver, ¿no? Porque el equipo no jugó bien, no pudo hacer pesar la localía. Lo puede ganar Guaraní, es cierto, por el peso de sus individualidades, ¿no? Pero futbolísticamente hoy va a quedar en deuda. Se viene Barinaga, atención. Puerta de área, se acomodó, tiró y la pelota pegó la parte exterior de la red. El vuelo del portero Aranda hacía más emotivo el final de la maniobra. Gran disparo del capitán. La pelota pegó en la parte exterior de la red. Buena chance para Guaraní, Antonio Franco. Ahí está la reiteración, toda de Barinaga, ¿no? Que se llevó la pelota, limpió el camino y remató. Y va a la contra de la Alianza. Viene Sosa Ugolini, buena marca en retroceso de Lechner. Se rebalaba el Pájaro Benítez. Con un taco Monzón, perdía con el Pájaro. Después el 17 la tiraba fuera de la cancha. Saque de manos para la Alianza San Jorge, 1-1. Se tiró al piso Sosa Ugolini. A ver, creo que sí. Está pidiendo atención. Se enojan los camilleros con el cuarto árbitro porque no les permitían ingresar. Lo van a retirar al jugador de la Alianza, que ha vuelto a caerse. Entramos a jugar los últimos 10 minutos. Todavía no se levanta Sosa Ugolini. Aprovechan los jugadores de Guaraní para refrescarse. Ahora sí, lo están sacando en camilla. No, es Carlos Báez, el 11, no es Sosa Ugolini. Lo sacan al 11. A Carlos Báez se lo sacan de la cancha. Ya hizo 3 cambios Guaraní. No metió ninguna variante hasta ahora. Walter Zacarías, el técnico de la Alianza San Jorge. Hay lateral que va a ser Monzón. Juega con 10 momentáneamente el equipo correntino. Revienta Lechner. Arriba de cabeza Balsallá, como corre Barinaga, cierra Torres. La pelota en la puerta del área. Venía Balsallá como un despeje corto. Busca Monzón. Lucha el Pájaro Benítez. Le quedó para Cardoso. Cardoso para el Pájaro Benítez. Marca Monzón. Tirándola afuera. Canta la gente. ...36 minutos y va la contra, atención, por la izquierda, ataca la Alianza, viene el centro de Sosa Ugolini, cerró bien Morales, la sacó Morales ganando para adentro, un rebote, le va a quedar la pelota a Barreto, pelea Morales y gana, va arriba Morales y gana, Barinaga la saca para Juan Manuel Rodríguez, quedó golpeado un jugador de la Alianza, pero el juego sigue, no lo paró el partido. Se viene Jonathan Medina, ataca Guaraní, viene el centro, al segundo palo, el arquero que intentaba el manotazo, no la tocó al final. Y el balón se va por línea de fondo. Saque de arco para la Alianza. Quedó golpeado Galarza. Quedó golpeado el 8. Está tendido, ahí lo tienen. El árbitro dice no entren. Le dice... Parate porque voy a dar 5 minutos más si no te parás.
Y ahí Galarza le dice, sí, tiene razón, me voy a parar. No lo atienden. Los suplentes de Guaraní ya no se mueven. Cuando se viene una modificación en el equipo visitante. Hay problemas hacia abajo, me parece. Se viene para la cancha el número 17. En la Alianza, el juego continúa, recibe el Tarrito Pérez. Juega con Mota, la pone para Balsal Giacomo. Gira, un rebote. Se viene Axel Ferreiro. En el equipo de la Alianza. Hay foul sobre Barrientos, el árbitro dejó seguir. Rodríguez al arco, rebotó la pelota en Torres. Y se pierde afuera. Saque de banda. Va Jonathan Medina. Axel Ferreiro con el 17 a la cancha. Se va a ir el 11 seguramente. Carlos Báez. Ahí se saluda con el árbitro. 17 a la cancha. Axel Ferreiro. Deja su lugar Carlos Báez. Guaraní con un lateral. Jonathan Medina para hacerlo efectivo. Nos aproximamos a los 40. La recibe Pablo Mota. Balsal Giacomo. Engancha, se abre contra la izquierda. Rodríguez que no puede. Trababa. La pelota se pierde afuera, lateral, se renueva para Guaraní. Lo va a hacer Jonathan Medina. Balsal Giacomo la pide en el área. Recibe Mota, Mota que la ponía hacia adentro. Devolvió Galarza. Toca Mota. ¡Ay! Se la robaron a Cardoso. Y arranca Sosa Ugolini. El pase es malo. Cuando tiraba la diagonal Antonio Báez. Sacas Eduardo Flores. Un pelotazo que va a cabecear. Devolviendo Ferreiro en su primera intervención. Toca Barrientos. Pelotazo sin ton ni son. Que será del portero Flores. Morales. Recibe Jonathan Medina. El 3 combinando con Juan Manuel Rodríguez. Pierde con la marca de Galarza. Pelota larga. Corre Barreto. Cierra Morales. Le pone el cuerpo. Se la puntea Barreto al lateral. Saque de manos. Cinco. Jonathan Medina con el lateral. Mota que la revienta. Busca Joan Báez con Balsal Giacomo. Pelea Ferreiro. Gana el Pájaro Benítez. Balón a la última línea. Cierra Joan Báez. Galarza de cabeza y para atrás. La busca Barrientos. El balón será de Sosa Ugolini. Foul. Le cobran a Rodríguez, a Balsal Giacomo. Y da tiro libre para Alianza San Jorge. Jugamos los últimos 5 minutos. Más lo que agregue el árbitro Agustín López. 1-1 el partido. En el partido más flojo que ha tenido Guaraní Antonio Franco. Pero todavía falta. Como para ilusionarse, ¿no? Con la victoria. Monzón que la pone contra el área. Peleaba y ganaba Ariel Morales contra el número 9 Antonio Báez. Va a la contra. El Pájaro Benítez que se la deja a Rodríguez. Rodríguez la pone al área y de cabeza. Cuando picaban las espaldas de Ledesma Barinaga, se la alcanzó al arquero. Saca Torres. Busca a Galarza. Cae Galarza, no hay falta. Recibe Mota. Mira para el área, la pone para adentro. Llegó tarde Balsal Giacomo. Revienta y a correr con Barreto. Offside. En el arranque de la maniobra. El despeje de Ledesma lo encontró en posición adelantada a Barreto. Mota que la cambia para el Pájaro Benítez y Barinaga. La dejaron correr, perdió Monzón esta vez. La tiene el Pájaro Benítez. Escapó a la marca de Monzón, coloca el centro, rebota. De Monzón y es córner. Quinto tiro de esquina para Guaraní. ...42 se juegan. Faltan 3. El partido está igualado 1-1. Va Guaraní por la victoria.
en el cierre del partido. Barinaga para pegarle desde la derecha. Con el mismo perfil. Todo Alianza. Se repliega, viene el centro, devuelve de cabeza. Bien plantado. Joan Baez. Le cae al Tarrito Pérez. Mota. Barinaga. Barinaga. Amaga Barinaga. Desborda Barinaga. Última línea. Y después el centro. Horrible, ¿no? De esos que creo nunca había tirado hasta hoy Barinaga tan mal. 43. Uno a uno. El próximo domingo. La revancha será en Corrientes. Y allí estaremos. Saca Brian Aranda. Va a ganar Cardoso de cabeza. Responde Joan Baez. Corta Mota. Recibe el Pájaro. Barinaga abierto por la derecha. Encara la marca de Monzón. Enganchó y pasó de largo Monzón. Centro de zurda. Marca Ledesma. Y Ugolini. Sosa Ugolini con una tranquilidad pasmosa. Combinó con Ferreiro. La mandó Ferreiro a correr. Antonio Báez. Con el pie la tiene que sacar el arquero Flores. Recibe Lechner. Toca con Mota. Mota que levanta en la derecha a Alejandro Benítez. Viene el centro. Entró Barinaga. Devolvió justo Ledesma. Cabecea Barrientos. Devuelve para atrás Lechner. Pelea Jonathan Medina. Se adelanta Lechner. La pone larga contra la izquierda. Correr para Juan. Marca de Torres. Coloca el centro de Botón Torres. Le cae a Cardoso por adentro. La pide Mota. Va Mota. No se desprende en la derecha el Tarrito Pérez. Va Cardoso. Miró para el área. Colocó el centro. La bajó Barinaga. Pero nadie llegó. Y la saca Ferreiro. La contra de Alianza. No puede combinar con su compañero Barreto. Se adelanta Medina. Viene el centro. Y el arquero Aranda con mucha seguridad descuelga. Y después la saca para la contra. Corre Ferreiro en la derecha, en la izquierda. Va Ferreiro, la cambia toda, pero mal. Lo quiso ubicar a Barreto en la derecha. No hizo nada más que entregarle la pelota al arquero Eduardo Flores. Tiempo cumplido. Veremos cuánto más a partir de este momento agrega el árbitro. 45 se han cumplido. Venía el Tarrito Pérez, gran marca de Ferreiro. Cabecea Sosa Ugolini, atención que va a la contra. Cierra justo. Devolviendo Mota. Cuando se venía peligrosamente Sosa Ugolini. Buena pelota de Cardoso. Cabeceaba el Giacomo. Rodríguez con el centro. Ahí está. ¡Gol! ¡Gol! ¡Bari! ¡Gol! 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 De Guaraní. Cristian Barinaga. La empujó solamente. Gran pelota puesta por Rodríguez. Cruzando hacia adentro. No estuvo atento Alianza. Y en el minuto 46. 46. El centro de Rodríguez. El toque hacia adentro. Y la entrada para convertir el gol de lo que será seguramente victoria de Guaraní Antonio Franco. De Cristian Barinaga. ¡Locura! ¡Locura! En Villa Sarita, el árbitro dice que vamos a jugar 5 más. Una gran pelota que peina, va el Giacomo de espaldas al área. La entrada de Rodríguez, todo de primera, que descolocó a todo el fondo. 5 más. 5 o 4, dijo el árbitro. Bueno, jugamos 5 más a partir de este momento. Gana Guaraní. Y la gente ahora sí que se ilusiona, Cuando nada lo hacía presagiar, cuando se viene Brian Domínguez en Guaraní. Cuarto cambio. Gana la franja 2-1 por Barinaga.
Pelota larga para Juan Manuel Rodríguez. Gran responsable de la última maniobra para que termine en gol. El saque de arco para la Alianza cuando se viene Brian Domínguez con el 15. Reitero, de la nada Guaraní fabricó una maniobra que pueden valer 3 puntos muy, pero muy valiosos. Se va a ir Rodríguez para que entre Brian Domínguez con el 15. Cuando jugábamos 46, la peinada de Balsalgiacomo, la entrada de Rodríguez, el centro y la aparición de Barinaga para terminar de empujar, convertir el segundo tanto franjeado. La peina Báez, buscaba Barreto, revienta Jonathan Medina. No puede Joan Báez, peleaba Domínguez con la marca de Torres. Cabecea Domínguez afuera. Desaparecieron las pelotas. Ahora aparecen de golpe todas juntas. Se apura la Alianza en procura de un empate que no sé si va a poder obtener. Torres que pelea con Brian Domínguez. Le ganó Brian Domínguez. Marca Galarza en retroceso limpiamente. Saca Joan Báez. Aguanta Barreto, no puede con la marca de Lechner. Saca Darío Cardoso. Cabecea Balsalgiacomo. Cierra Ledesma. La manda contra el área. Lechner de cabeza. Que la manda por un costado. Corre Brian Domínguez. Arranca Brian, se frena. Busca la pared, la pone al área. Está habilitado Barinaga. Está el tercero. Penal. Penal. El árbitro dice que no. Habilitado Barinaga. Quedaba cara a cara con el arquero. Tiró la gambeta, abriéndose hacia la izquierda. El árbitro entendió de que no hubo infracción y la verdad que puede tener razón. Viendo la reiteración, puede ser que Barinaga haya simulado. Pero sabe una cosa, si eso existió, debió amonestarlo a Barinaga. Si el árbitro entendió que no hubo penal y que Barinaga fingió, debió amonestarlo. No hizo ninguna de las dos cosas. Barinaga le sigue protestando al árbitro, reclamándole la falta. No sé si no termina en una amarilla para Barinaga. Gana con el gol de Cristian. 2-1 Guaraní. Señores, no hay más tiempo. Pita el árbitro. Se terminó el partido en Villa Sarita. No hay algarabía. Es medida la emoción de la gente, la alegría contenida durante casi todo el partido que ahora aflora. Porque Guaraní, con lo justo, acaba de ganar 2-1 a Alianza San Jorge. En el primer tiempo, los goles anotados por Gustavo Galarza para la Alianza 1-0. El empate de penal de Eduardo Flores para Guaraní. Hay problemas, me parece. Hay problemas con la gente visitante. Me parece que hay un grupo que allí está reclamando algo. Y en el segundo tiempo, cuando se jugaban 46, el gol de Cristian Barinaga, después de una jugada elaborada entre una peinada de Balsalgiacomo, abriéndola contra la izquierda, la llegada de Juan Manuel Rodríguez, el toque hacia adentro, no estaba atenta a la defensa de Alianza y Barinaga solo la tuvo que empujar para anotar el 2-1 final. Se van muy enojados los correntinos con el árbitro, también protesta Flores, seguramente por lo que fue la última jugada en la cual Barinaga estuvo a punto de convertir el tercero. Ha ganado Guaraní, no ha lucido, no jugó bien, solo le alcanzó por esa maniobra del final para ganarle 2-1 a un equipo que indudablemente, si Guaraní no mejora en Corrientes, un equipo que le va a ser muy pero muy difícil la clasificación. No digo que imposible, pero que sí Guaraní va a tener que mejorar mucho, deberá trabajar muchísimo de acá hasta el próximo domingo
en Corrientes Capital para tratar de sostener este 2-1 con que ha terminado el partido. Hoy, solo por esa maniobra del final, porque ojo, antes hubo un claro penal en favor de la Alianza de Jonathan Medina contra el Cuatro Torres que el árbitro no cobró. Es decir, pudo haber cambiado la historia con ese penal no sancionado en favor del equipo correntino, que ahí le está reclamando justamente a la terna arbitral. Muy enojados los correntinos. Algunos están desolados, indudablemente, por lo que fue esta derrota un tanto inesperada. Nosotros estamos poniéndole punto final a nuestro trabajo. Ha sido victoria guaraní. 2-1. Ahí lo vemos al técnico Walter Zacarías reclamándole al árbitro. Me da la impresión que tendrá que ver con aquella maniobra, ¿no? De Jonathan Medina camiseteándolo en el área de Guaraní al Cuatro Torres. Uno imagina que no sancionó nada al árbitro. Y me parece que por eso en el final no le cobró el penal a favor a Guaraní. Esa supuesta infracción del arquero Aranda sobre el delantero Cristian Barinaga. Ha ganado Guaraní. No le sobró ni siquiera para los caramelos. 2-1. La historia continuará el próximo domingo en Corrientes, hacia donde deberemos viajar. Nada más. Gracias por la sintonía en esta gran cobertura de Deportes Misiones TV para Canal 6 de Posadas, para todos los amigos correntinos que han estado en la sintonía justamente de Deportes Misiones TV. Le decimos muchísimas gracias. La promesa es reencontrarnos dentro de una semana con la revancha en tierra correntina. Hasta todos los momentos.